Bueno, entonces continuamos con la segunda parte de esta charla acerca de las aplicaciones de la inteligencia artificial al diagnóstico y pronóstico. Entonces veníamos hablando acerca de el reconocimiento de esos patrones desde el punto de vista clínico que llevamos a cabo dentro de nuestro actuar. Y les mostraba el ejemplo del dolor abdominal. Dentro de la estadística y la epidemiología, se ha tratado de llevar a la práctica algo llamado diagnóstico basado en la evidencia. Entonces este se basa en la relación que tiene la sensibilidad y la especificidad eh, de la presencia o ausencia de ciertos síntomas o signos. Y entonces pues nos quieren orientar acerca de la posibilidad de que cada síntoma tenga una razón de verosimilitud. A partir de una teoría bayesiana estadística podamos calcular probabilidades diagnósticas a partir de el pretest, LR y el posttest. Entonces, la teoría que hay detrás de esto es que que cada uno de los componentes del actuar médico debería centrarse en este tipo de actividades. Además, pues, bueno, algo más claro desde el punto de vista diario es cómo seleccionamos los puntos de corte para diferentes enfermedades. Entonces, miren lo que pasa con la glicemia, que nos habían dicho que el punto, pues yo crecí creyendo que la diabetes era cuando estaba por encima de 140 y después nos cambiaron el punto a partir del cual se diagnosticaba que era 126. Entonces esos son ejemplos de cómo podemos aplicar la evidencia al diagnóstico. Tenemos los sistemas de soporte a la decisión clínica, del cual ya habíamos hablado anteriormente, que son instrumentos analíticos que ayudan a los terapeutas a decidir sobre el mejor camino para los pacientes en cuanto al diagnóstico. Entonces, transformando los datos clínicos en información útil. Entonces, la idea que hay detrás es que la atención sea lo más segura posible. Y entonces habíamos hablado que incluía estándares e instrucciones basadas en la evidencia, acciones y protocolos, regulaciones y sugerencias para el cuidado, referencia de medicamentos, instrumentos para calcular proporciones, el futuro de la conexión a la biblioteca que nos pueda dar una información adicional, libros de referencia digitales o referencias de internet. Entonces, comencemos a mostrar ejemplos de la aplicación de la inteligencia artificial a dicho diagnóstico. Entonces tenemos la identificación de factores de riesgo y estos factores de riesgo pueden ser genéticos, ambientales, psicosociales. También el tamizado, el apoyo o el reemplazo. Entonces comencemos con la identificación de factores de riesgo. Pues habíamos hablado de la parte genética y les quiero traer entonces varios artículos donde se desarrollan herramientas de inteligencia artificial para el reconocimiento de características, para factores de riesgo. Entonces miren ustedes cómo este íntegro es un algoritmo para la integración de datos y la asociación de enfermedades con ciertos genes. Tenemos este otro artículo entonces que se centra en enfermedades autoinmunes a través de la genética, la predicción de enfermedad cardíaca usando técnicas de minería de datos, dos métodos de screening genético mediante la aplicación de bases de datos de microarray para la psoriasis. Entonces miren cómo el grado de detalle y especificidad pues que tiene implicaciones desde este punto de vista va a venir creciendo progresivamente de una manera sustancial. Otros factores de riesgo como el psicosocial, miren ustedes cómo la identificación de comportamientos antisociales basados en algoritmos de K-vecinos, pues es interesante. La aproximación de minería de datos para la detección del riesgo de suicidio a partir de lo que se publica en redes sociales. Y miren cómo son aspectos de prevención bien interesantes, ¿sí? Eh, Otros como para la aplicación de descubrimiento de la adicción a drogas en pacientes con VIH, eh, la detección de ciberbullying a partir de redes sociales y nuevamente uno de detección del suicidio basado en Twitter.
Entonces son aspectos que pueden llegar a ser intrusivos para nuestra vida diaria, pero se valen de esa posibilidad de prevenir cosas. Factores de riesgo ambientales, entonces, como el uso de redes neuronales para la predicción de caídas, ¿sí? Y miren cómo esto pues, puede ser importante en los individuos ya de edad, la prevención de las fracturas y las caídas. El telemonitoreo, entonces miren cómo aplican este sistema CART, ¿sí? Que son árboles de decisiones, para la predicción de asma, de ataques de asma, o el seguimiento electrocardiográfico eh, con, con, con dispositivos que son vestibles, que una persona las puede portar dentro de su ropa. Tamizado, entonces ya habíamos hablado algo acerca del uso que tiene dentro de la radiología la inteligencia artificial, como el realizar un triage, marcar zonas de interés y que el radiólogo posteriormente determine si se trata o no de una situación. Eh, pues la situación contraria pues todavía está lejos, en la cual sea el radiólogo el que primero anote cosas y que la inteligencia artificial la confirme, o finalmente ese componente de reemplazo que, que se plantea. Entonces miren cómo las puede llegarse a marcar sitios con diferentes estrategias y ya esto está reconocido dentro de las imágenes. Entonces el apoyo de los sistemas a nuestro uso diario, entonces pues nosotros publicamos una revisión sistemática en la cual eh, revisamos las herramientas de sistemas inteligentes, de inteligencia artificial, en el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos. Y esta revisión sistemática la publicamos en estos archivos de cardiología e identificamos más de 31 artículos en los cuales algunos se basaban en la clínica, otros en la clínica y electrocardiograma. La mayor parte de ellos eran basados en electrocardiograma. Entonces es un componente adicional. El trabajo que he llevado a cabo pues me ha orientado específicamente también a este tipo de ayudas, y entonces las redes neuronales para el diagnóstico del infarto agudo del miocardio, el diagnóstico automático a través de redes neuronales nuevamente, el ensamble de redes neuronales para dentro de una federación de agentes racionales para el diagnóstico del infarto, y redes bayesianas también para el diagnóstico del infarto. Entonces estas son diferentes formas como se puede aplicar en un solo problema diferentes estrategias de inteligencia artificial. Tenemos entonces el reconocimiento de imágenes. Entonces en radiología ya les había mostrado todo este flujo de diferentes actividades que se pueden implicar en la identificación de las imágenes, y cómo desde el ordenamiento y programación, modelos de adquisición, la interpretación de las imágenes, la generación de los reportes, la comunicación de este reporte y los procesos de facturación se pueden ver permeados por diferentes estrategias de inteligencia artificial. Entonces miren que hay retos muy grandes que se prestan a este sistema de decisiones diagnósticos. Entonces tenemos una complejidad taxonómica de las enfermedades con unos cambios o avances que se dan en todo momento. Además existen diferentes niveles de detalle los cuales se pueden llegar. Entonces lo que hablamos del diagnóstico sindromático frente a un diagnóstico etiológico, y aún así dentro de lo etiológico podríamos ir aún más en detalle, ¿sí? El decir un cáncer de pulmón frente a decir un adenocarcinoma, o decir un adenocarcinoma que muestre el EGFR dentro del marcador, pues de la marcación genética, pues tiene diversas implicaciones. Además que pues la identificación de condiciones que pueden no revestir problemas de relevancia clínica. Entonces ya lo vemos en el día a día en el cáncer de próstata y la identificación de tumores que puede que no vayan a significar nada al futuro, o el cáncer de mama con respecto a la realización de mamografías tan seguidas. Entonces esto también se verá reflejado en la inteligencia artificial. La variabilidad de la interpretación de los síntomas o signos clínicos, la disponibilidad de pruebas especializadas, los aspectos éticos derivados del conocimiento de algún riesgo o condición,
como pueden ser las pruebas genéticas. Entonces, esto por nombrar quizás los más claros, pero los problemas serán mucho más grandes que estos. En pronóstico entonces tenemos aplicaciones a estos componentes, ¿sí? El estimar la esperanza de vida, determinar la severidad de la enfermedad, identificar la probabilidad de hospitalizaciones, la necesidad de ingreso a cuidados intensivos, predecir el riesgo de complicaciones, evaluar la capacidad funcional, detectar comorbilidades, ayudar con consejería genética, todas son actividades pronóstico. Entonces la clasificación de una severidad de enfermedad, entonces miren ustedes cómo el pronóstico en estados vegetativos a través de inteligencia artificial, la comparación de técnicas en el pronóstico de la diabetes, pues nos implican procesos de severidad de la enfermedad. Entonces, el calcular la probabilidad de hospitalizaciones, entonces miren estos dos estudios como procesamiento natural para el manejo de hospitalizaciones en falla cardíaca y las readmisiones en, a través de máquinas de vectores de soporte con inteligencia en enjambre. Miren ustedes todos estos trabajos. El predecir el ingreso a cuidados intensivos. Entonces tenemos esta comparación de métodos de inteligencia artificial, de aprendizaje máquina, para el deterioro clínico dentro de los pisos de hospitalización. O aquí comparan el NEWS, que es uno de los sistemas que se utilizan con este fin, para predecir el ingreso a cuidados intensivos y lo comparan con otra estrategia de inteligencia artificial. El riesgo de complicaciones, entonces miren ustedes cómo en falla renal aguda pues se utilizan estrategias para su predicción, métodos para predecir las complicaciones cardíacas después de cirugías no cardíacas. Tenemos las comorbilidades, entonces miren cómo a través de minería se identifican comorbilidades dentro de grandes bases de datos. Consejería genética, y entonces tenemos redes bayesianas para consejería genética o sistemas biomédicos de aumentación en consejería genética para pacientes. De telemonitoreo, anteriormente pues, le había mostrado estos dos artículos, nuevamente son importantes. Bueno, entonces esto simplemente para mostrarle ejemplos y componentes específicos y problemas que hay detrás de esto, de diagnóstico y pronóstico. Muchas gracias por su atención y pues nuevamente los dejo con Baymax, su asistente médico personal. Hasta pronto.